¿Sí? ¿Estamos? Listo. Ya. Listo, ahora sí estamos. Buenas tardes a todos y todas las participantes. Me presento, soy Piero Arvigo y les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema la importancia del cuerpo en la regulación emocional. Estamos muy contentos de la gran participación del día de hoy, por eso que queremos en primer lugar agradecer la gran motivación que hay y la confianza hacia nosotros para poder ser parte de su camino de aprendizaje en salud mental. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y si quieren estar atentos a todos los seminarios que vienen, síganos en Instagram y en Facebook, que están ahí en la pantalla. A continuación, les vamos a presentar la agenda de la instancia del día de hoy. Actualmente estamos en el bloque de bienvenida. Posteriormente viene la presentación de la temática y una vez concluida se dará la posibilidad para algunas preguntas. Sin embargo, queríamos recordar que solo podrán tomar algunas preguntas debido a la cantidad de personas que hay en el seminario. Una vez terminado el bloque de preguntas, vamos a realizar un sorteo que será para una beca totalmente gratuita para el curso en regulación emocional desde el modelo de apego y complejidad MAC, herramienta para contexto del estrés y trauma, que tendrán sus sesiones en vivo los días 22, 23 y 24 de junio. Los requisitos para poder optar a esta beca son primero ser profesional del área de la salud y educación o estudiante de últimos años de carreras afines. Y segundo, es que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar y quedarse hasta el final, que es lo más importante. Durante el sorteo necesitamos que todas las personas estén atentas, con sus nombres reales también en el Zoom, por favor, chicos, para que podamos encontrarlos durante el sorteo. Posterior al sorteo de la beca compartiremos un link para la generación del certificado de que estuvieron en este seminario. Este link será compartido a través del chat y a través de un código QR. Una vez ingresen a ese link, el certificado les llegará y tendrán, o sea, el certificado tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a sus correos dicho certificado. A modo de información también ya general, se mantendrán los micrófonos silenciados durante la instancia y se reactivarán solo en el bloque de preguntas para las personas que levanten la mano. La manito se puede levantar apretando el icono de reacciones y luego el botón de levantar mano como se aprecia ahí en la figura. El chat será moderado durante la sesión y podrá ser utilizado por las y los participantes. Sin embargo, en algunos momentos se cerrará para hacer este proceso un poco más fluido y más ordenado. También les recordamos a todos que tenemos un canal de ayuda disponible de lunes a sábado para cualquier duda o consulta que tengan a través de sac@adipa.cl o si son desde México, sac@adipa.mx. Y finalmente, disculpen, los queremos dejar a todos y todas invitados a que puedan apoyarnos compartiendo estos seminarios que son 100% gratuitos y todas sus colegas y a sus conocidos también. Muchísimas gracias nuevamente. Desde Adipa les deseamos una jornada muy enriquecedora. Bien. Ay, disculpen, estoy medio... A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Daniela Ibacache, es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, candidata a magíster en etnopsicología de la PUC, diplomado en atención primaria y salud familiar de la University of Toronto de Canadá y en clínica, estructura y perversión. Miembro permanente de la Mesa de Manejo de Conducta Suicida, Servicio de Salud
de Viña del Mar y Quillota, parte del equipo de Sociedad, Complejidad y Sufrimiento, dirigido por don Felipe Lecalenier. Y bueno, sin más que agregar, le damos el paso a Daniela para que inicie la exposición del día de hoy. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que pudieron conectarse. Veo un montón de gente conectada, así que muchas gracias. Ustedes no van a creer, pero hace 5 minutos se cortó la luz en mi casa, así que tuvimos que hacer una serie de malabares para que no me vean tan en la penumbra, pero por eso se ve medio raro. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Veo caras conocidas, este no es mi primer seminario, así que veo algunas caras que se han repetido este trayecto de aprendizaje y también en algunos otros espacios de aprendizaje que tenemos. Así que muchas gracias a todos. Estoy súper contenta porque vi que tenemos público de muchos lugares distintos y eso siempre lo vuelve más enriquecedor. Creo que es primera vez que tengo a Ecuador y Honduras en mi público, así que bienvenidos a todos y muchas gracias, Piero. Piero está aquí entrenándose con nosotros acá en la DIPA, así que muchas gracias por la introducción. Así que como hoy día me pusieron el reloj en contra, voy a comenzar inmediatamente a compartir mi presentación cuando aquí la encuentre, porque por alguna razón no la veo. Denme un segundo. Y entonces, yo no los voy a ver, pero sí pueden ir escribiendo cosas en el chat y luego cuando abramos el micrófono para las preguntas vamos a tratar de contestar lo que más podamos en el tiempo que tenemos, ¿ya? Porque además a veces me pasa que se empiezan a quejar por el chat que no, que estamos alargando mucho y se van a perder el sorteo. Así que Daniela, lo que nos... ¿Sí? sí, vamos a mantener bloqueado el chat por ahora durante tu presentación para que los estudiantes no se desconcentren. Luego para el bloque de preguntas lo vamos a activar, ¿ya? Para que los estudiantes estén tranquilos. Ah, súper, ya. Así que Muy guarden bien. sus preguntitas. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día es respecto de un concepto que últimamente está muy de moda y que es como el santo grial de la psicología en el último tiempo y en realidad de todas las disciplinas que trabajan con personas, que es la regulación emocional. Entonces, como a nivel global, los seres humanos hemos perdido la capacidad como para lidiar con las emociones. Entonces, cada vez que aparece una emoción, tendemos a pensar que estamos desregulados. Ahora, eso no es así, ¿ya? Nuestro cuerpo está hecho y las emociones tienen una función para ayudarnos a sobrevivir y a mantenernos con vida. Entonces, la regulación no tiene que ver con poder apagar las emociones, sino que tiene que ver con poder recuperar el equilibrio cuando esas emociones son muy intensas o cuando se prolongan mucho en el tiempo y vamos perdiendo nuestra capacidad de poder conectar con esas mismas emociones y esa emoción, cuando nos sube mucho el volumen emocional, también nos impide conectar con otros y poder hacer nuestra vida normal o cotidiana. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de cuál es el lugar del cuerpo en relación a la regulación. Vamos a hablar mucho del cerebro y vamos a hablar harto del estrés también, ¿ya? Así que los invito a que podamos iniciar este seminario. Y vamos a partir viendo un video. Entonces,
Lo primero que quisiera comentarles a propósito del video es, uno, hasta los monjes se desregulan, ¿ya? Así que, ¿qué queda para nosotros? Pero es que a veces nosotros estamos en un estado de relativo equilibrio y aparecen cosas en la vida, ¿no? Hay ciertos estímulos que nos sacan de ese equilibrio emocional y nos hacen reaccionar dominados por la emoción. Y cuando reaccionamos dominados por la emoción, perdemos la capacidad de poder pensar cuál es la consecuencia de esas acciones que nosotros emprendemos en este estado, ¿no? Y cuando nuestro volumen emocional sube mucho, es cuando estamos como completamente invadidos por esa emoción y por lo tanto actuamos desde ahí. La regulación emocional tiene que ver con eso, ¿ya? Con cómo nosotros podemos enfrentar las dificultades y los eventos que van pasando en nuestra vida, manteniendo ese estado como de calma y poder incorporar estas vivencias. La regulación es un proceso que uno va adquiriendo a lo largo del desarrollo. ¿Ya? Todos quisieran una receta mágica para saber qué hacer cuando alguien está desregulado, sobre todo los niños. Niños y adolescentes son como los que todo el mundo quiere saber exactamente qué hacer para poder regular, ¿no? Y sobre todo esperan que los niños y adolescentes puedan autorregularse, es decir, ojalá yo no tenga nada que hacer porque solitos vuelvan a este estado de calma. Eso no funciona así. Bueno, y eso es lo que vamos a trabajar durante el curso al que los vamos a invitar a través del sorteo, pero finalmente no existe una receta mágica para la regulación emocional porque depende de muchos factores. Y como depende de muchos factores, es muy importante que nosotros podamos conocer cómo funciona el cerebro y cuáles son esos factores que están incidiendo. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Vamos a trabajar en relación a cómo el estrés cambia nuestra forma de funcionar y por tanto es necesario recurrir al cuerpo para poder volver a regularnos. Así que vamos a volver a la presentación y vamos. Vamos a aprender sobre el estrés. El estrés, como hace mucho rato que venimos hablando de esto, ha estado súper de moda y hemos aprendido un montón de cosas acerca de cómo el estrés va modulando y va, voy a decirlo así, interfiriendo con nuestro funcionamiento habitual en el cerebro. Entonces, el estrés es adaptativo, por decirlo de alguna forma. Es decir, que nos prepara para poder responder frente a los cambios del ambiente, pero también a nuestros cambios internos. Entonces, cuando nuestros sentidos, ya sean los que están orientados hacia el mundo exterior, pero también aquellos sentidos, y si hay algún terapeuta ocupacional por ahí en el público, sabrá que hay sentidos que tienen que ver con nosotros mismos. Cuando nuestros sentidos detectan una amenaza, hay dos formas en que la información de esa posible amenaza llega a nuestro cerebro. Está el camino corto, en que podemos estar potencialmente frente a una situación de vida o muerte, el cerebro transmite automáticamente este mensaje de emergencia a una parte que es como nuestra torre de vigilancia y se llama amígdala. Ya vamos a hablar un montón de rato de la amígdala. Es como nuestra torre de vigilancia, cómo funcionan esas torres, los campos para los incendios. No sé si ustedes lo han visto, pero a veces cuando tenemos campos muy grandes, hay unas torres donde hay personas que miran a lo lejos a ver si ven humo. ¿Para qué? Para evitar que el fuego se propague y lo queme todo. Bueno, la amígdala funciona un poco así. Entonces pone en alerta todas nuestras estructuras cerebrales y sucede antes de que nosotros podamos ser conscientes de eso.
porque ser consciente de eso implica procesos de pensamiento que son más largos y toman más tiempo. Y esto puede poner en peligro nuestra vida. Y está el camino largo, que después de que la amígdala está activada, la mente o la parte del pensamiento consciente entra en funcionamiento. Entonces, alguna de esa información sensorial sigue este camino más largo y llega primero al centro de procesamiento de la información sensorial, que es el tálamo, ¿ya? Y después va a la corteza prefrontal, que analiza los datos y decide si es necesario o no activar una respuesta al miedo. Es como, primero se prende la alerta y luego nosotros hacemos el análisis para saber si esa amenaza percibida es real o no. A eso le llamamos el modelo de miedo-peligro, ¿ya? Que es frente a estímulos de peligro, el cerebro hace este camino corto y va directo a la amígdala sin pasar por la corteza sensorial y sin pasar por la corteza prefrontal. Y ahí, esto es muy importante, la amígdala toma el control, ¿ya? Y produce 3 respuestas que hemos estudiado. Las primeras 2 son las clásicas, que sabemos desde hace muchos años que se despiertan en caso de algún peligro, que es la respuesta de lucha o de huida, ¿ya? Es como cuando estamos en la selva y viene el león, y entonces yo primero voy a ver, porque es bien distinto enfrentarse a un león si yo soy otro león o si yo soy un ciervo. Entonces voy a evaluar el peligro y si veo que quizás tengo una posibilidad de ganar, voy a luchar. Pero si en realidad veo que el león es muy grande y que hay una alta probabilidad de que si me enfrento pierda, entonces nuestro cerebro despliega la respuesta de huida. ¿Por qué? Porque el fin último del cerebro siempre es mantenernos con vida. Entonces va a elegir o desplegar procesos y respuestas que aumenten la probabilidad de que sigamos vivos. Y en los últimos años nos hemos dado cuenta a través de los estudios que existe una tercera respuesta, y que es cuando el cerebro ve que no tiene ninguna posibilidad ni de luchar ni de huir. Y esa respuesta es el congelamiento, ¿ya? O la disociación extrema. Y ahí el cerebro lo que hace es prepararse para la muerte inminente y desplegar como una última posibilidad de salvación, que es disminuir todos los ritmos de nuestro cuerpo, la respiración, el ritmo cardíaco, todo al mínimo, porque en la selva los animales no comen, los depredadores no comen carroña, no comen animales que estén muertos porque hay una posibilidad de que los enfermen. Entonces, el cerebro, que viene de la familia de los animales, nosotros no podemos desconocer eso y compartimos muchas respuestas, sobre todo estas que son más automáticas, entonces nuestro cerebro se congela y nos pone en este estado de inmovilidad, esperando que el depredador crea que estamos muertos y se vaya. ¿Ya? Esa es la lógica bajo la cual funciona el cerebro. Entonces, la respuesta fisiológica al estrés involucra mecanismos complejos y dinámicos, es decir, que no son siempre igual y que además dependen de distintas partes del cerebro, pero no solo del cerebro, sino que de otros sistemas del cuerpo, como el sistema endocrino, el cardiovascular, el metabólico, el inmune. Eso hemos aprendido con la neurociencia en el último tiempo. Es decir, que la respuesta al estrés involucra al cuerpo por completo y al cerebro también, ya sea activando procesos o inhibiendo otros, y nos prepara para enfrentar estos peligros. Y hay unas partes del cerebro en particular que tienen una función primordial cuando se despiertan las respuestas fisiológicas de estrés y que nos protegen de las posibles amenazas. Entonces, una de esas partes fundamentales es el eje HPA. ¿Ya? Cuando uno estudia un poco más de cómo funciona el cerebro y el estrés y cuál es el efecto, siempre van a escuchar hablar de este eje.
y permite este camino corto del que hablábamos antes, que ante una amenaza, el hipotálamo segrega una hormona que se llama corticotropina o CRH, no tienen que aprenderse todas estas cosas, es para que tengan una idea de cómo va funcionando este proceso. Y esta hormona, de ahí está la H, del hipotálamo, esta hormona activa la glándula pituitaria para que libere otra hormona, la ACTH. Y finalmente, esto provoca que otras glándulas en nuestro cuerpo, las glándulas suprarrenales, que ya no están en el cerebro, sino que están mucho más abajo, segregan glucocorticoides como el cortisol, que es lo que todos conocemos como la hormona del estrés, y catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina. ¿Por qué les estoy hablando todo esto? Porque, en primer lugar, para que vean que el estrés no está solo en el cerebro. Y segundo, porque esta respuesta tiene impacto en cómo funciona el resto de nuestro cuerpo. La adrenalina y la noradrenalina aumentan la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, desvía el flujo sanguíneo de todos los órganos que no son necesarios para la supervivencia, agiliza los músculos, ¿ya? Y aumenta la irrigación porque podemos tener que luchar o huir. Por otro lado, el cortisol libera el azúcar para tener más energía en el cuerpo y por lo tanto nuestros músculos reciben esa energía extra para aumentar la fuerza y la resistencia, y la mente en ese momento, si es una respuesta rápida, se activa y se concentra para enfrentar esta amenaza. ¿Con qué objetivo? Sobrevivir. Entonces, la idea de todos estos procesos complejos que se disparan con las amenazas es que podamos sobrevivir y volver a nuestro equilibrio. La liberación de cortisol, adrenalina, noradrenalina permite un proceso de comunicación inmediata con otras partes de nuestro cerebro, como el sistema nervioso autónomo, que parte en el cerebro, pero que está en nuestro cuerpo a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, y que por lo tanto enlazan esta experiencia de estrés con lo que nosotros sentimos en nuestro cuerpo como emoción, y prepara al organismo para un estado de alerta, para desplegar estas respuestas de lucha u huida. Y empezamos a hablar entonces del sistema nervioso. Y el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Porque nosotros pensamos sistema nervioso, cerebro, cráneo, ahí adentro, pero en realidad nuestro sistema nervioso autónomo se extiende por todo el cuerpo y funciona en un súper bonito equilibrio entre dos ramas, el sistema nervioso autónomo, ¿no? La rama simpática y la parasimpática, y tienen como funciones complementarias, ¿no? Entonces, el sistema simpático modula la activación, ¿ya? Funciona como un sistema de emergencia y por lo tanto nos vuelve más vigilantes, motiva a poder estar atento a lo que pasa afuera y en general nos estimula, ¿ya? Cuando se activa este sistema, el hipotálamo acelera las glándulas suprarrenales y se libera la adrenalina y la noradrenalina, ¿ya? Entonces, en ese sentido está implicado el sistema simpático, nos pone en alerta. Y el parasimpático es como el freno del sistema. Entonces, el parasimpático es lo que nos, de alguna manera nos va calmando, pero permite otras funciones importantes para nuestro cuerpo, como almacenar energía, nos permite crecer, y como eso es un gasto innecesario, es decir, durante una emergencia yo no necesito guardar mi energía, no puedo detenerme para crecer, durante la respuesta de estrés este se inhibe y el simpático activa. Y por lo tanto, la amígdala activa todo, o en realidad las respuestas que provoca la amígdala en el cuerpo activan este sistema simpático.
Pero ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos todo el tiempo en este estado de activación y vigilancia y súper estimulados? Entonces, es un desgaste muy, muy grande y por lo tanto, la amígdala también tiene una manera de volver a su equilibrio, ¿ya? De apagar la alerta. Porque se acuerdan que decíamos que cuando nuestro cerebro consciente ve que en realidad no es una amenaza, baja la respuesta. ¿Y cuáles son las dos estructuras que permiten inhibir la respuesta de alerta que dispara la amígdala? El hipocampo y la corteza prefrontal. Entonces, el aumento de la actividad de este eje, cuando es un estrés agudo, es decir, estamos frente a la emergencia de peligro, permite adaptarnos a estas nuevas situaciones, potencia nuestro pensamiento, porque ya dijimos que estábamos más alerta, que nos concentrábamos mejor, y va a aumentar la consolidación de memoria, porque eso nos va a ayudar a sobrevivir en futuras situaciones similares. Por otra parte, si la respuesta es aguda y como corta, el cortisol facilita que no enfermemos en ese momento, que las heridas sanen más rápido y por lo tanto el sistema inmune también está implicado en esta respuesta al estrés. Pero como ya veníamos anticipando, ¿qué pasa cuando el estrés se vuelve crónico? Cuando el estrés se vuelve crónico, estas glucocorticoides, como el cortisol, en la sangre pueden provocar efectos adversos en el cerebro, ¿ya? Y por lo tanto va a cambiar la forma en que funciona nuestro sistema nervioso. Habíamos hablado del hipocampo, la amígdala y de la corteza prefrontal, porque decíamos que tanto el hipocampo, que permite almacenar memorias, como la corteza prefrontal, que es donde está todo el pensamiento consciente y las funciones ejecutivas, son los frenos de la amígdala. Es lo que le permite, le avisa que en realidad el peligro no es real y que por lo tanto hay que bajar esta respuesta. Y las tres son estructuras en el cerebro que son muy propensas a sufrir remodelaciones, es decir, a verse impactados por esta respuesta de estrés prolongado. Y estas modificaciones pueden ser reversibles, pero a veces no. Va a depender de cuánto dura ese estrés y de cómo se han comportado estas sustancias neuroquímicas que se han liberado, y no solo tienen efecto a nivel cognitivo del pensamiento, sino que influyen en la regulación emocional, del comportamiento y también las funciones neuroendocrinas de todo el cuerpo. Entonces, ya sabemos que si estamos frente a un estrés prolongado, nuestra capacidad para pensar va disminuyendo, nuestra capacidad para regularnos va disminuyendo, para controlar nuestra conducta va disminuyendo, y toda nuestra forma de poder enfrentar la vida se ve interferida por esta respuesta de estrés prolongado. Y lo que en un principio puede salvarnos la vida, cuando se proyecta en el tiempo y cuando permanece como una respuesta, como una forma de funcionar, empieza a dañarnos. En condiciones óptimas y cuando no estamos estresados, las redes neuronales de la corteza prefrontal nos permiten tomar decisiones equilibradas, poder controlar nuestra conducta, planificar, organizar, nos permite inhibir esas respuestas inapropiadas en relación al contexto, pero cuando estamos expuestos al estrés, la noradrenalina, la dopamina y el cortisol apagan o inhiben el funcionamiento de esta zona, ¿ya? En particular, la relacionada con la memoria a corto plazo, la concentración,
la inhibición y el pensamiento racional. ¿Ya? Muchos de nosotros vivimos periodos de estrés relativamente prolongados a propósito del trabajo, de problemas familiares, de situaciones ambientales, y hemos notado que a medida que esto transcurre el tiempo y no logramos regular ese estrés, perdemos la memoria, ¿ya? Nos cuesta concentrarnos, que no reaccionamos como de costumbre frente a ciertos estímulos, y perdemos muchas veces la capacidad de evaluar las situaciones y de pensar y planificar nuestras respuestas. La corteza prefrontal, cuando estamos expuestos a este estrés prolongado, se reduce en general en su tamaño y tiene cambios en la estructura, pero también en cómo funcionan sus neuronas. Además, esta exposición prolongada al estrés y a las sustancias neuroquímicas que se producen con la respuesta del estrés, mantienen, es como un círculo vicioso, porque mantienen el eje HPA funcionando todo el tiempo sin poder apagar la alerta, aunque el estresor ya no esté presente, y por lo tanto se va retroalimentando y va manteniendo esta respuesta de estrés como un modo de funcionamiento habitual. Eso en relación a los efectos del estrés en la corteza prefrontal. Pero habíamos hablado de dos estructuras más, el hipocampo y la amígdala. El hipocampo, como yo les había dicho, tiene un papel fundamental en el aprendizaje, en la consolidación y la evocación de las memorias, de esas que nosotros podemos buscar voluntariamente y que podemos poner en palabras. Además, propicia redes que permiten asociar las experiencias previas y activar ciertas memorias, ¿ya? Y cuando se ve expuesto a las sustancias neuroquímicas que produce el estrés, se atrofia y se reestructura, y por lo tanto también se inhibe la creación de nuevas conexiones. Nuestro cerebro está todo el tiempo generando, sobre todo cuando tenemos nuevas experiencias, va generando nuevas conexiones, porque el cerebro o las funciones del cerebro tienen como dos dimensiones. Unas son las estructuras que tienen como asociadas ciertas funciones, como el hipocampo, la amígdala, etcétera, pero esas estructuras se expanden por todo el cerebro a partir de las conexiones que se generan en las redes neuronales. Entonces se van conectando unos con otros y se comunican las distintas partes del cerebro. Y eso es lo que se va perdiendo cuando nosotros estamos estresados. En la amígdala es al revés. Si la corteza prefrontal y el hipocampo se apagan y se atrofian y disminuyen su tamaño y no pueden establecer conexiones, la amígdala incrementa su actividad, ¿ya? Y se producen conexiones con otras regiones del cerebro. Toma el control de la respuesta, es decir, vivimos en modo de alerta y de sobrevivencia como si estuviéramos todo el tiempo en la selva y vamos a ser atacados en cualquier momento por algún depredador, y por lo tanto también se producen respuestas aumentadas de agresividad, de miedo y de ansiedad. Bueno, yo les puse solo este monito para que lo miráramos, pero el estrés crónico tiene efectos directos sobre mucho más que el sistema nervioso, sino que también sobre el sistema endocrino, sobre el sistema inmune, y por eso es que muchas veces nos dicen que cuando uno está estresado le bajan las defensas, ¿ya? Entre otras muchas, o a veces notamos que cuando las personas viven un estrés crónico, también les sube la presión, porque como hemos visto, las respuestas de estrés impactan en todos los sistemas de nuestro cuerpo. Ya las respuestas, los cambios bioquímicos o neuroquímicos y el desbalance hormonal que produce la respuesta de estrés y que se
esparce por el cuerpo, vamos a decir, a través del sistema nervioso, repercute en muchos sistemas. Y esto es súper interesante porque cuando no estamos estresados, nuestra corteza prefrontal funciona bien, entonces es desde aquí que nosotros regulamos nuestras emociones. Es desde aquí, y nuestras respuestas a esas emociones, porque la emoción siempre está hecha para el movimiento. O sea, las emociones surgen en nuestro cuerpo para generar una respuesta, ya sea de como repetir eso que produjo una emoción positiva o evitar aquello que nos produce emociones como negativas o que nos avisan que nuestra sobrevivencia puede estar en riesgo. Entonces, cuando no estamos estresados, nuestra corteza prefrontal actúa sobre la amígdala y por lo tanto baja la respuesta o inhibe esa respuesta de estrés. Pero ya sabemos que cuando el estrés está presente y se extiende en el tiempo, la misma respuesta de estrés va a apagar esta parte de nuestro cerebro que es la que permite el pensamiento consciente, la conciencia respecto de nuestras emociones, la planificación y la organización de la conducta, la memoria de trabajo, entre un montón de otras cosas. Entonces, como esto está apagado, perdemos la capacidad de regularnos a través del lenguaje, del pensamiento, de la imaginación, de los recuerdos, porque esa parte ya no está funcionando. Y por lo tanto, es la amígdala la que toma el control. Y si nuestro pensamiento no está funcionando, está inhibido, apagado por la respuesta de estrés, entonces no queda otra que buscar otra forma de regular nuestro sistema nervioso para poder apagar esta respuesta de estrés y recuperar nuestras funciones. Ojalá lo antes posible. En el mundo de la psicoterapia, hay una clasificación, depende de hacia qué apuntan, ¿no? Algunas apuntan, como los clásicos, a que el hablar de cómo nos sentimos, el poner en palabras nuestras emociones, nos regula. Pero ustedes han visto todo este rato que en verdad cuando uno está estresado o está con un volumen emocional muy alto, la capacidad para poder razonar y poner en palabras y regularnos desde el pensamiento está apagada. Entonces, lo que nos muestra acá este monito es que para poder regularnos en condiciones óptimas, nosotros tenemos que utilizar distintas partes de nuestro cerebro. Y eso es lo que nos permite fluir en nuestra vida emocional, enfrentar nuevos desafíos, poder sobrevivir a las dificultades, porque si bien la respuesta de alerta se activa, tenemos todas las funciones corticales que nos ayudan a regular. Hablamos de top-down o bottom-up porque la corteza cerebral es la capa más externa de nuestro cerebro. Entonces, como son las funciones superiores, por decirlo así. Y la amígdala y el hipocampo están más abajito, ¿no? Bajo la corteza. Entonces, aquí en el fondo la pregunta es, ¿nos regulamos de arriba hacia abajo? Es decir, desde el pensamiento hacia el cuerpo, o al revés, nos regulamos desde lo sensorial hacia las funciones como del pensamiento o las funciones superiores. Y esa es una pregunta súper importante, porque como ustedes ya habrán visto, la regulación cuando la intentamos desde el lenguaje, el pensamiento, la imaginación, los recuerdos, pero estamos en modo sobrevivencia, no tiene ningún efecto. Y eso es lo que hemos ido aprendiendo no solo con la neurociencia, sino también cuando hemos empezado a evaluar
cuál es el efecto de la psicoterapia en los procesos de regulación, ¿ah? O en el bienestar de las personas. Y los estudios lo que nos muestran es que en realidad da lo mismo la corriente, la teoría que haya detrás, aquí el único factor que importa es la persona del terapeuta. ¿Por qué? Porque la conexión con el otro también es una manera de regular desde abajo. El mirarnos, la postura corporal, la voz, todo eso son estímulos sensoriales y por lo tanto vienen como desde abajo y funcionan mucho mejor. Y de ahí que hayan surgido en el último tiempo lo que se llaman las terapias como de tercera generación, que en realidad apuntan a poder regular a nuestro sistema nervioso autónomo, como activar el sistema parasimpático. Y ahí está el eje y la importancia de por qué abordamos la regulación desde el cuerpo. Porque ahora entendemos que el pensamiento y todas las funciones de la corteza prefrontal están apagadas o inhibidas o desconectadas y por lo tanto no va a funcionar para poder desconectar esta respuesta de alerta. Y empezamos a poder identificar que las experiencias sensoriales, así como desregulan, también regulan. ¿Por qué? Porque activan el sistema parasimpático para frenar esta respuesta de activación. Los estímulos auditivos, el movimiento, y hay, sobre todo en los estudios en relación al trauma y a la terapia respecto del trauma, nos han enseñado mucho de cómo regular a través de nuestro cuerpo, para recuperar las conexiones entre las distintas capas de nuestro cerebro. Nosotros decimos que la regulación, la clave para la regulación es la conexión entre las distintas partes del cerebro y los dos hemisferios, la regulación, o sea, la conexión, perdón, entre el cerebro y el cuerpo, la conexión entre nuestras emociones y nuestros pensamientos, pero también la conexión con otros. Porque el proceso de regulación a lo largo de nuestra historia evolutiva o de nuestra trayectoria de desarrollo va siempre desde la corregulación a la autorregulación. Entonces, nosotros como humanos necesitamos de otros para regularnos. Y entonces la conexión con los otros nos va a permitir desde nuestro sistema nervioso autónomo poder regular para apagar esta señal de alerta y recuperar nuestras funciones y poder hablar de lo que nos pasa. ¿Ya? Pero si partimos hablando, lo más probable es que en situaciones de estrés crónico, de trauma o de una respuesta emocional muy intensa, no tengamos ningún impacto. Y ahora ustedes pueden entender cuál es el lugar, o al menos empezar a cuestionarse cuál es el lugar del cuerpo dentro de los procesos de regulación. Así que eso era lo que yo quería compartir con ustedes y para que dejemos un rato un poco más extenso para poder contestar preguntas y conversar. No sé si ya les activaron los micrófonos. No, denme un segundo. Ya, listo. Ahora sí. Vamos a partir por Adriana, y que debería Hola. llegar el mensaje. Sí, sí me llegó, creo que se me escucha. Sí, Hola, sí. Si la escuchamos perfecto, Adriana. Dele nomás. gracias. Primero agradecer por la charla, está muy buena. Entendiendo un poco más las emociones desde el lado neurológico. Soy estudiante de psicología y en relación a lo del estrés crónico, ¿cómo uno da cuenta que otra persona tiene estrés crónico? Es una buena pregunta. Bueno,
si bien nosotros entendemos cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo cuando estamos frente a una situación de estrés crónico, la respuesta o la forma que adopta eso en cada persona es distinta, porque no hay un cerebro igual a otro, no hay una trayectoria de desarrollo igual a otro, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros ya sabemos que nos cuesta poner en palabras cuando estamos en estas situaciones lo que sentimos. Así que lo único que nos queda es observar. El cuerpo nos va dando la pauta cuando, a veces es súper fácil, porque en el fondo uno pregunta en qué trabaja, qué hace, cómo duerme, y si se alimenta o no se alimenta, si ha tenido dificultades en el último tiempo, y uno puede ahí sospechar que estamos frente a una situación de estrés crónico. Pero sobre todo es el cuerpo del otro el que nos va a permitir entender eso. Tanto la alteración de parámetros fisiológicos como la presión arterial y todas esas cosas, pero con el tiempo van perdiendo la memoria, van siendo mucho más hiperreactivos, ¿ya? Y por lo tanto, observando al otro es que nosotros podemos concluir que está viviendo un estrés crónico. Y el estrés interpersonal en los niños pequeños es finalmente lo que conduce al trauma y al trauma complejo. Ya, perfecto. Muchas gracias. De nada, Adrián. Bien, Ahora ¿lo vamos, hace usted sí, o sí, lo hago yo? sí. Sí. ¿Con Andrea? Hola, Hola. que quería hacer una pregunta sobre las personas que tienen desregulada el sistema nervioso autónomo. Porque acá, como toda la charla, tiene un rol muy importante el sistema nervioso autónomo, entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen desregulada ese sistema? O sea, ¿cómo se pueden regular si es parte principal para poder regularse? Ah, ahora entendí la pregunta. Efectivamente, como decíamos, el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas. Una que se potencia con las respuestas de estrés, o más bien que el estrés potencia la activación del sistema simpático, y el otro que es el que nos frena, ¿no? Y que se ve inhibido con esta respuesta de estrés. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer para poder regularnos es activar el sistema parasimpático, el freno. Y eso se logra a través de estímulos sensoriales. ¿No les ha pasado que han escuchado, por ejemplo, esta música de agua o los pajaritos y que eso los calma? ¿O no les ha pasado, por ejemplo, que como que se acuestan súper enojados pero duermen y se levantan mejor? Porque nuestro cuerpo tiene en sí mismo las claves para volver al equilibrio. Entonces, en general, nosotros podemos recurrir a los sentidos para poder regularnos. Por eso existen todas esas pelotitas del estrés y los finger fidgets y todas esas cosas que todos usamos. O cuando nos llega una encomienda frágil y viene ese plástico con burbujas, todo, o la mayoría de nosotros nos gusta apretarlo, porque son estímulos sensoriales que nos permiten activar el sistema nervioso autónomo y regularnos. Pero ¿Ya? yo preguntaba cuando estaba desregulado el sistema, por ejemplo, la disautonomía es una condición que tiene desregulado el sistema nervioso autónomo. Entonces, no está en su 100% ni el sistema simpático ni el sistema parasimpático. Entonces, por ahí va mi pregunta. Ah, perfecto. Mira, la verdad es que no puedo contestarte esa pregunta porque yo no soy neurólogo. Y ahí yo te puedo decir que nosotros podemos estimular el sistema parasimpático de esta misma forma. ¿Ya? Ya.
pero el impacto que va a tener eso está fuera de mi campo de competencias. Ah, ok. Gracias. De nada. Ahora viene Camila González Enríquez, la siguiente. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Dani, primero que nada, un placer de nuevo estar bajo tu enseñanza. Estuve en el curso de suicidio y me encantó, de verdad. Muchas gracias por ese curso. Quería consultarte lo siguiente. ¿Cómo podemos trabajar la regulación emocional en pacientes, por ejemplo, tercera edad, con temas de Alzheimer o demencia senil o algún trastorno también? Igual siempre hablamos de la regulación, por ejemplo, está muy de moda la regulación infantil, pero también tenemos esta otra población que aparte tiene también temas de desarrollo cerebral en el cual ciertas conexiones se pierden, otras se renuevan, quizás algunas fallan, entonces, ¿cómo hacerlo? Eso. Muchas gracias por tu pregunta, Camila, y muchas gracias porque me alegro mucho que te haya gustado el otro curso. La verdad es que en la medida en que vas perdiendo las conexiones que precisamente se desconectan en la respuesta del estrés, la forma de regular es exactamente la misma. Siempre lo más básico son los sentidos y es lo que va funcionando hasta el final. Ahora, cada uno en su manera de, o en su cerebro y en la forma que tiene las conexiones de nuestro cerebro, hace que cada uno tenga un perfil regulatorio distinto. ¿Ya? Es decir, que para mí sea regulador ciertos estímulos y otros sean muy desreguladores, que es lo que pasa, por ejemplo, con los chicos o chicas o personas que están dentro del espectro autista, que son mucho más sensibles a ciertos estímulos y por lo tanto los desregulan mucho más fácil. Y ahí lo que uno tiene que hacer otra vez es observar e ir definiendo cuál es ese perfil regulatorio. ¿Ya? Es decir, qué es lo que a mí me sirve para regularme, qué es lo que al otro le sirve para regularse. Y eso uno no lo hace en el momento de la desregulación. Por eso es tan importante aprender cómo funciona esto, porque nosotros tenemos que, lo primero que uno hace es como ir explorando los sentidos para poder establecer este perfil regulatorio, ¿no? Y cosa que cuando se produzca la desregulación yo sepa a qué recurrir y no termine desregulando más al otro por tratar de ayudar. ¿Ya? Entonces, ahí uno lo que recomienda es, no importa si yo tengo Parkinson, Alzheimer, una demencia senil o cuál es eso, porque los sentidos siguen funcionando. Y por suerte, nuestra maravillosa naturaleza incluyó este sistema de regulación que no depende del pensamiento. También hay que ser muy cuidadoso porque en los casos de trauma, la regulación tiene ciertas características especiales para no, en el fondo, desregular al otro, ni tampoco despertar la respuesta traumática. Entonces, ahí hay que ir siendo como cuidadoso, pero siempre, siempre, siempre uno vuelve al cuerpo. Vamos, Piero, con otra pregunta. Ahora viene Javiera Medina. Hola, ¿sí se escucha? Sí. Bueno, primero agradecer la presentación, la verdad es que muy buena como material complementario y también serviría mucho como psicoeducación para los mismos pacientes, para quizás darles una mirada un poco más científica o de resultados que podrían ayudarles mucho a comprender orgánicamente cómo funciona. Pero justamente me pregunto ahora con respecto a las intervenciones que uno realiza dentro de las sesiones con los pacientes. Por ejemplo, cómo poder ir creando como este plan de intervención o construyendo, ¿cierto?, con el consultante una regulación propiamente práctica. Por ejemplo, lo pienso más en casos de personas que tienden a tener
un tipo de regulación que no les funciona más desde lo sensorial, sino que desde el pensamiento, pero tienen justamente inhibida esta parte. Entonces, ¿cómo podría trabajarse junto a este tipo de consultante o paciente? O sea, a ver, creo que es importante entender que ninguna parte del cerebro puede funcionar sin la otra, cuando estamos bien. Ya, Lo que significa que si yo no me puedo regular desde lo sensorial y solo me regulo pensando, algo pasa ahí porque probablemente estemos un poquito disociados. Uno tiene ya. que aprender a regularse tanto desde el pensamiento como desde el cuerpo. Entonces, eso es lo primero. Y ahí vamos siendo súper como, claro, quizás la vía preferente de regulación es a través del pensamiento, de hablarse uno mismo, de poder focalizar la atención en otra cosa, pero cuando estamos desregulados, eso no lo podemos hacer y tenemos que buscar otras herramientas. Entonces ahí uno va de a poquito acompañando para poder ir juntos explorando qué otra cosa les puede regular. Y ahí hay millones de opciones. Pero para eso le vamos a invitar al curso de la próxima semana. Gracias. De nada. Vamos, Piero, con otro para que alcancemos a contestar. Ojalá todas las manitos. Vamos con aquí Blanca Rodríguez. Ya. Hola. Bueno, Hola, Blanca. un poco ya me contestaste la pregunta porque tengo que asistir al seminario de la semana que viene, pero con niños, así como algo que a ti te funcione, yo trabajo en un colegio con niños hasta sexto básico, ¿qué podríamos usar para regular a los niños de manera física, digamos? Bueno, partamos porque cada uno tiene su propio perfil regulatorio, entonces lo que funciona con uno no funciona con otro. Pero te voy a contar una experiencia. Yo, como alguien mencionaba por ahí, yo trabajo harto en prevención de suicidio y me tocó acompañar una comunidad escolar donde un estudiante de tercero medio había muerto por suicidio. Y tuvimos que acompañar a ese grupo de jóvenes que estaban muy impactados por la muerte de su compañero y estaban algunos bastante desregulados. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue crear y regalarles una caja de regulación, donde, bueno, una caja que tenía distintos materiales para que ellos fueran explorando qué les servía para regularse y qué no. Y la podían tener, la indicación era que se mantenía en la sala y ellos podían usarla cuando la necesitaban. Entonces habían materiales que tenían que ver como con la textura, ¿no? De supermasa, habían materiales como un pedazo de pasto sintético, habían cosas como que sonaban, ¿ya? Incluimos todo lo que pudimos ahí, olores, y podemos usar todos los sentidos para eso. Y fíjate que fue súper importante en ese proceso porque les ayudó un montón a poder ir de a poco poniendo en palabras lo que estaban viviendo. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que ser creativo e ir explorando. Y a veces las cosas más simples son las mejores reguladoras. Y por ejemplo, yo lo uso harto con adolescentes, con los niños es más fácil, bueno, entre comillas, pero con adolescentes, yo soy terapeuta de niños y adolescentes, entonces en mi oficina siempre hay reguladores a la mano. ¿Ya? Hay slime, yo odio el slime, o sea, no es algo que a mí me regule, pero a ellos sí. Entonces hay slime, hay masa, hay de estos cosas para apretar, hay de estos tubitos que se alargan y se achican y están ahí disponibles. Entonces siempre estamos con algún regulador en la mano. Pasamos con otra pregunta al tiro. Sí, pues. Mara Susa, la siguiente. Hola Daniela, Hola. muchas gracias por la charla. Tenía una pregunta, bueno, puede ser que sea parecido a lo que estaban hablando antes. Estaba pensando en esto de cómo
el fondo del cuerpo se va regulando, y estaba pensando en el trabajo del terapeuta cuando es online, como a través de la pantalla, si tienes como alguna sugerencia, porque hay algo del cuerpo que también se pierde, entonces pensando en esto de cómo regular con los sentidos a través de la pantalla. No sé si me explico. Sí. Bueno, porque de partida yo como que pongo a disposición del otro cosas que lo pueden regular, pero es muy raro que yo los toque, porque eso puede ser muy gatillador. Bueno, uno que trabaja con niños y adolescentes que tienen historias difíciles. Entonces, como que no necesariamente eso lo pierdes en la pantalla, porque no es que yo los vaya a tocar, ¿entiendes? Lo que sí hacemos es, y de hecho el otro día hicimos en un postítulo un taller de regulación online. Entonces, trabajamos espejeados en la pantalla. Yo le pido al otro, o a la mamá, o al mismo adolescente, que tenga ciertos materiales ahí, y vamos, y la regulación se produce también por espejeo. Entonces vamos haciendo lo mismo, ¿no? Y él agarra su masita y yo agarro mi masita y así, y entonces se va trabajando ahí, o lo que elijan, ¿ya? Entonces, y lo instalamos como parte del proceso que uno vive en la sesión. Y además voy nombrando, entonces cuando yo veo en su cuerpo que se está empezando a desregular, digo, oye, ¿dónde quedó tu masita o la pelotita? Porque vamos como mostrando eso. Muchas gracias. De nada. Antes de ir a Ahora la viene, próxima ok, pregunta, ok, Piero, hay un comentario en el chat que me gustaría como tomar, porque Fabi sí, dice, la regulación emocional puede entenderse como el proceso por el cual una persona puede influir sobre las emociones que siente y cómo las experimenta y cómo y cuándo las expresa. No, porque las emociones son automáticas e involuntarias. Nadie puede influir sobre cuándo se presentan estas emociones, ¿ya? Y eso es como modular nuestras emociones. ¿Qué forma le damos? ¿Cómo lo expresamos? La regulación emocional empieza cuando esta emoción está fuera de nuestras capacidades para expresarla de manera moderada, por decirlo así. ¿Ya? O cuando estamos como en este contexto de estrés, cuando la emoción es demasiado intensa o se mantiene por mucho tiempo, ahí es cuando estamos hablando de regulación emocional. Si no, el resto es expresión emocional. Si las emociones tienen que expresarse y son parte de la vida y es parte del funcionamiento y de nuestra forma de sobrevivir también. Entonces, por eso es que es importante hacer esa distinción. A nosotros no nos gusta ver a la gente llorar, ni enojada, ni nada de esas cosas. Entonces tendemos a pensar que porque está llorando está desregulado. No, son respuestas esperables, adecuadas. ¿Ya? Así que eso es importante. Ahora sí, Piero, ya, ¿quién va? recalcar que la ronda de preguntas es hasta las 20:15, así que vamos rápido con Maritza. Hola, oye, igual se agradece, Daniela, tu charla, me encantó. Y mi pregunta es, tiene que ver un poquito si el estrés crónico tiene que ver con la crisis de pánico, ¿ya? Y lo otro, si me podrías explicar un poquito el tema de cuando tú hablabas de cómo nos regulamos, ¿qué querías decir con el pensamiento hacia el cuerpo? Es decir, desde arriba hacia abajo y después dijiste desde abajo hacia arriba. Eso, gracias. Ya. El estrés crónico puede generar impacto en cómo funciona nuestro cerebro y puede estar a la base, muy probablemente, de muchos trastornos de la salud mental. ¿Ya? Puede generar depresión, puede generar trastornos ansiosos. Lo que pasa es que desde nuestro modelo nosotros no trabajamos con diagnósticos. Entonces, uno va viendo como el volumen emocional más que ponerle un nombre a eso. Pero sí, y también la neurobiología del trauma nos ha ido enseñando que muchas enfermedades físicas tienen a la base, ya sea trauma complejo o procesos de estrés crónico importantes, porque genera procesos inflamatorios en el cuerpo, ¿ya?
Y por eso es que dicen que el colon irritable está relacionado con el estrés, por ejemplo, ¿ya? Y la inflamación de muchas partes del cuerpo está relacionado con el estrés crónico. Entonces, no solo el trastorno de pánico, aunque recuerden que el trastorno de pánico es esta respuesta como episódica, ¿no? Que se gatilla de vez en cuando. Lo que tenemos como a la base, como hablando en ese lenguaje, es la ansiedad anticipatoria. O sea, este miedo a que venga la crisis. Pero la crisis es un momento y luego desaparece. El estrés crónico es una forma de funcionar con la respuesta como activada. Eso por un lado. Y cuando me refiero a este de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, estamos hablando como imagínalo así, como de la corteza cerebral, que es lo de más afuera, es el arriba, donde está el pensamiento, todas estas funciones como que a nosotros nos gusta pensar que es lo que nos hace humanos, ¿ya? Como superiores, y el abajo es todo lo que tiene que ver con lo sensorial, con el cuerpo, ¿no? Y con otras estructuras como subcorticales, como el sistema límbico y otras partes del cerebro. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo me regulo? ¿Se puede todo el tiempo regular de arriba hacia abajo? No. Entonces tenemos que también regular de abajo hacia arriba. Pasamos con María Gabriela Montero, por si puede activar ahí su microfonito. Hola, ¿me escucho? Sí. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias, Daniela. Y bueno, yo estoy trabajando ahora en un programa de la Corfal y vemos mucho de estos niños que viven con el estrés permanente y me gustaría saber cómo tratar a estos niños que intentan buscar más estrés para como sobrellevar el día a día. Como que tratan de hacer más cosas de las que pueden y se estresan más y tienden a hacer muchas cosas y se estresan. Esa es mi pregunta. Bueno, como hemos repetido, cada cerebro es distinto. Entonces ahí lo que uno se pregunta es cuál es la función, ¿no? ¿Qué estoy tratando de no sentir a partir de ese estrés que como conscientemente provoco? Pero también, y ahí tendríamos como que entrar en cuál es la mirada que nosotros tenemos respecto del funcionamiento del cerebro, que es que el cerebro es una máquina de repetición. Uno aprende a través de la repetición porque la repetición de las experiencias hace que se generen conexiones neuronales, ¿ya? Y la repetición genera patrones y los patrones nos ayudan a predecir. El cerebro, así como es una máquina de repetición, también es una máquina predictiva y eso lo muestran muchos estudios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo más probable es que ese niño, en el caso que tú pusiste, su predicción, es decir, dónde él sabe estar, qué es lo que su cerebro siempre ha experimentado, es el estrés. Entonces, el cerebro siempre busca estar en lo conocido. Yo sé que es como difícil de entender y también es difícil de contestar en tan poquito tiempo, pero básicamente ahí está su predictibilidad. Y por lo tanto, ese niño es lo único que conoce, por decirlo de alguna manera. Entonces, se mueve entre esto de que el estrés es lo único que conoce y solo sabe funcionar estresado. Y por otro lado, también el estrés nos desconecta de otros sentimientos o emociones que pueden ser mucho más dolorosas, ¿ya? Porque desconecta. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Alcanzamos una última, Piero? Sí, en honor al tiempo vamos con la última pregunta de Ingrid Daniela. Ingrid Daniela a Denise, si puede ahí. Hola, muy buenas tardes. Lo mío es Hola. como concreto. Antes que nada, muchas gracias por todo este espacio. Ha sido bastante interesante. Yo quisiera consultar, en el caso de los niños preescolares, que siempre es como más delicado,
el estrés crónico se puede diagnosticar, y si se puede diagnosticar, ¿a quién se deriva o quién indica que esa persona tiene estrés crónico? ¿Un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo, un terapeuta? Esa es mi consulta, tanto en niño como en adulto, porque, ejemplo, ahora yo estoy pasando por un cuadro de estrés crónico que está en estudio en un síndrome de Cushing, pero de esto del estrés crónico me enteré contigo. Entonces quisiera saber quién es, al fin y al cabo, quién diagnostica esto, tanto en adulto como en niño, y con quién se trata. Muchas gracias. De nada, Ingrid. Bueno, el estrés crónico no es un diagnóstico que exista en los manuales, ¿ya? Porque el estrés no debería ser crónico. No sé si me explico. Entonces, lo que sí sabemos son cuáles son los efectos. Y por supuesto que los niños viven estrés crónico, mucho más de lo que ustedes se imaginan, y eso es parte de la crisis de la salud mental de los preescolares que estamos viviendo. Los bebés viven estrés crónico cuando tienen un sistema de cuidado que no es capaz de hacerse cargo de sus necesidades, tanto físicas, emocionales, sociales, etc. Entonces sí, y eso lo vemos en su cuerpo mucho antes de que puedan hablar, ¿ya? Entonces, y la pregunta es si es necesario diagnosticarlo, en el sentido de que el diagnóstico es la pura etiqueta. Aquí lo importante es qué hacemos para poder recuperar el equilibrio lo antes posible y cómo podemos regularnos o regular a otros. Y en ese sentido, hay muchas formas de tratarlo, depende de lo que más nos haga sentido a nosotros. Estamos los terapeutas que estamos entrenados en esto, estamos también soy fan de los terapeutas ocupacionales, tengo que reconocerlo, porque son una ayuda muy importante para poder recuperar precisamente el procesamiento sensorial, la conexión con nuestro cuerpo, y en el caso de los niños son fabulosos. ¿Ya? También podemos recurrir, está súper archi estudiado, que el mindfulness, el de verdad, también ayuda a la regulación, el yoga, todo esto que nos conecta con nuestro cuerpo, que regula nuestros ritmos, pero también hay otras formas, bailar, entre muchas otras, pero no voy a seguir adelantando porque para eso está el curso de la próxima semana. Muy bien, profe. Ahora vamos a pasar con, primero que nada, agradecer la participación de cada uno de los presentes en el seminario, como también agradecer a Daniela Ibacache por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Y ahora compartiré pantalla para iniciar el sorteo. Así que denme un minutito.